Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Temporada 2. Capítulo 8. La pelea por la Island. El agudo zumbido de la alarma de emergencia y el siniestro resplandor rojo que bañaba Island eran un marcado contraste con el ambiente festivo de apenas unos minutos antes. En el puente peatonal, el encanto del beso y la confesión se hicieron añicos, reemplazadas por una cruda y arrepentida realidad. El sentido arácnido de Peter no gritaba, aullaba, una cacofonía de peligro inminente que emanaba de la torre principal. ¿Qué está pasando?, exclamó Midoriya, su voz tensa, dando un paso instintivo hacia la torre ahora ominosa. Un apagón en toda la isla. Esto no es normal. El sistema de seguridad debería tener múltiples redundancias. Papá. El tío podría. La voz de Melissa era un susurro ahogado, sus ojos azules fijos en la torre donde sabía que se encontraban las dos personas más importantes de su vida. Están allí dentro. En la gala. Ratatatat. El sonido inconfundible de armas de fuego automáticas, distante pero claro, llegó hasta ellos desde la torre. Fue la confirmación que nadie quería. Esto no era un fallo del sistema. Era un ataque. Eso no es parte del evento, dijo Peter, su voz ahora desprovista de cualquier nerviosismo adolescente, reemplazada por la fría concentración de Spider-Man. La preocupación por Aizawa y las consecuencias de sus previas se desvanecieron, suplantadas por la urgencia inmediata de acciones. Tenemos que ir, dijo con firmeza. Y necesitamos encontrar a los demás. Reagruparnos. Ahora. Midoriya y Melissa asintieron sin dudar, la gravedad de la situación borrando cualquier otra consideración. Corrieron, sus elegantes zapatos de gala golpeando torpemente el pavimento mientras se dirigían hacia la entrada principal del edificio. La plaza, antes llena de invitados que se dirigían a la fiesta, estaba ahora extrañamente vacía, la gente probablemente atrapada dentro o escondida. Al llegar a la gran entrada de cristal, se detuvieron abruptamente, escondiéndose detrás de una gran maceta decorativa. La entrada estaba bloqueada. 4 hombres corpulentos, vestidos con chalecos tácticos y armados con rifles de asalto de aspecto militar, montaban guardia. Sus rostros eran duros, sus posturas profesionales. No eran matones comunes. Parecían mercenarios. Villanos. Hideo y Midoriya. Han tomado el control de la entrada. ¿Cómo pasamos? Peter escaneó la situación. Su mente corría a 1000 por hora. Debajo de su smoking, el nuevo traje de Melissa esperaba, una segunda piel llena de potencial. Podría quitárselos de encima en segundos, enredarlos, dejarlos inconscientes antes de que supieran que los golpearon. Pero no podía. No como Peter Parker. No frente a Midoriya. Y con Melissa ahora conociendo su secreto, cualquier acción sobrehumana por su parte sería una confirmación directa. Estaba paralizado por su propia identidad. Peter, ¿qué hacemos?, susurró Midoriya, mirándolo, reconociendo instintivamente que en situaciones de crisis, la mente de Peter parecía trabajar de una manera diferente, más rápida. Peter apretó los dientes. No lo sé, no hay pecado, fue Melissa quien tomó la decisión. Miró a los dos estudiantes de la UA, vio su vacilación, la lucha interna de Peter. Vio el peligro y comprendió que la indecisión era su peor enemigo. Con una determinación que determinó a Peter, se puso de pie. Si ustedes dos no pueden actuar porque llamarían demasiado la atención, entonces lo haré yo, dijo, su voz baja pero firme. Melissa, no. Siseó Peter, agarrándola del brazo. Estás loca. Están armados. Es demasiado peligroso.
Ella se soltó suavemente, sus ojos azules encontrando los de él, llenos de una convicción inquebrantable. Pero funcionará, Peter. A veces hay que tomar riesgos. Le dedicó una pequeña y valiente sonrisa. Solo estén listos para moverse cuando yo lo haga. Antes de que Peter pudiera protestar más, Melissa salió de detrás de la maceta, caminando con una confianza finida hacia los guardias. Sacó de su pequeño bolso de noche un pequeño disco metálico, no más grande que una moneda. Disculpen. Llamó, su voz sonando deliberadamente un poco asustada y confundida. Disculpen, señores. Creo que he perdido mi invitación. ¿Podrían ayudarme a...? Los guardias se giraron hacia ella, sus rifles bajando ligeramente al ver a la joven aparentemente inofensiva y bien vestida. Fue la distracción que necesitaba. Con un movimiento rápido, Melissa lanzó el disco al suelo, justo en medio de los 4 hombres. Ahora. Gritó. El disco emitía un destello de luz blanca cegadora, tan intenso que los guardias gritaban, llevándose las manos a los ojos. Simultáneamente, un sonido agudo y penetrante, a una frecuencia diseñada para desorientar, surgió del dispositivo. Fue la señal. Midoriya y Peter explotan desde su escondite. Midoriya activó el One for All. Full Cooling, líneas verdes de energía crepitando a su alrededor. Se movió como un rayo, apareciendo detrás de 2 de los guardias desorientados. Con 2 golpes rápidos y precisos en la base del cuello, los dejaron inconscientes antes de que pudieran recuperarse del destello. Peter, por su parte, utilizó su agilidad normal. Se deslizó entre los otros 2 guardias, que aún se tambaleaban. Con un movimiento fluido, tocando un punto de presión en el hombro de uno, haciendo que su brazo se aflojara y soltara el rifle, y luego usó su propio impulso para bloquear las piernas del otro, haciendo caer pesadamente. Aterrizaron en un montón confuso, y Peter se aseguró de que no se levantaran con un par de rápidos golpes que los dejaron fuera de combate. La acción dura menos de 5 segundos. Los 4 guardias yacían inconscientes en el suelo. Melissa desactivó su dispositivo de distracción y corrió hacia ellos. «Funcionó», exclamó, aunque su corazón latía con fuerza. Peter se acercó a ella, su rostro una máscara de alivio y reproche. «Eso fue increíblemente peligroso, Melissa. Podrían haberte disparado. Pero no lo hicieron», replicó ella, su adrenalina aún alta. «Y funcionando. Ahora podemos entrar». «Lo hecho está, Peter». Él suspiró, sabiendo que no podía discutir con sus resultados. «De acuerdo. Tienes razón. Pero no vuelvas a hacer algo así sin un plan mejor. Vamos. Hay que encontrar a los demás». Con una última mirada a los guardias neutralizados, los 3 se deslizaron por las puertas de cristal destrozadas hacia el interior del edificio principal, el resplandor rojo de las luces de emergencia bañando sus rostros decididos. El interior de la torre principal era una escena de caos congelado. Invitados aterrorizados, científicos, héroes fuera de servicio y dignatarios, estaban inmovilizados en sus lugares por las brillantes sogas de energía que habían surgido de sus pasos de seguridad. Algunos luchaban, otros murmuraban con miedo. Sobre el escenario, Olmix forcejeaba contra sus ataduras, un gigante dorado atrapado, su rostro una máscara de furia impotente. Wolfram y sus mercenarios patrullaban la sala, asegurándose de que nadie pudiera liberarse. Peter, Melissa y Midoriya se movieron sigilosamente por un pasillo lateral, manteniéndose fuera de la vista del salón principal. «Tenemos que encontrar a los demás», susurró Peter. «Si todos vinieron a la fiesta, deben estar atrapados allí también». Hiro, usando sus auriculares hacks, los escuchó antes de que pudieran encontrarlos. Se asomó detrás de una columna. «Chicos. Por aquí». Encontraron el resto de la clase 1A, los que estaban en la isla, agrupados en un rincón relativamente oscuro, detrás de unas cortinas pesadas. Bakugo, Kirishima, Todoroki, Uraraka, Yaoyorozu, Ida y Mineta estaban allí, sus elegantes atuendos en marcado contraste con la tensión en sus rostros. «Pedro. Midoriya. Thornhill», exclamó Yaoyorozu con alivio. «Están bien. Estamos atrapados. El sistema de seguridad se volvió contra nosotros». «TCH.
Ya era hora. Gruñó Bakugo. Estoy harto de estar aquí sentado como un idiota. ¿Qué diablos está pasando ahí fuera? Peter explicó rápidamente la situación. Villanos. Han tomado el control de la isla. El sistema de seguridad ha sido hackeado. Todos en la gala están atrapados, incluido All Might. Un silencio tenso cayó sobre el grupo mientras asimilaban la gravedad de la situación. Necesitamos un plan, dijo Irida, su voz baja pero firme. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. All Might y los demás civiles están en peligro. Estoy de acuerdo, dijo Todoroki, sus ojos heterocromáticos fijos en la sala principal. El líder parece ser ese tal Wolfram. Y esos mercenarios están bien armados. Un ataque frontal sería un suicidio. Peter tomó la iniciativa, su mente trabajando tácticamente. Escuchen, no podemos enfrentarlos a todos a la vez. Tenemos que dividirnos. Necesitamos llegar a la sala de control principal del sistema de seguridad. Está en el último piso de esta torre. Si podemos llegar allí y reiniciar el sistema, podríamos liberar a todos, incluido a All Might. Eso ya cambiar las tornas. Yaoyorozu asintió, entendiendo la lógica. Es un plan sólido. La sala de control es el objetivo clave. Pero estará fuertemente custodiada. Exacto, dijo Peter. Por eso nos dividiremos. Un equipo irá por la sala de control. Necesitaremos sigilo y habilidad para infiltrarnos. Miró a su alrededor. Melissa, tú eres la que mejor conoce este edificio y la tecnología. Tienes que venir. Midoriya, tu full cooling te hace rápido y silencioso cuando lo necesitas. Uraraka, tu zero gravity podría ser crucial para movernos por pozos de ascensores o evitar guardias. Y Hiro, tu Kirk es perfecto para detectar enemigos a través de las paredes. Nosotros seremos el equipo de infiltración. Hiro, Uraraka y Midoriya asintieron, sus rostros decididos. Melissa miró a Peter, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Contigo, Pedro. El resto de ustedes, continuó Peter, girándose hacia el otro grupo, tienen una tarea igual de importante. Bakugo, Kirishima, Todoroki. Ustedes son el equipo de asalto. El más fuerte que tenemos. Necesito que crean una distracción. Una muy grande y muy ruidosa. Muévanse por los pisos inferiores, atacan a los grupos de mercenarios, hagan que Wolfram y sus principales fuerzas centren su atención en ustedes. Denos la cobertura que necesitamos para subir sin ser detectados. Bakugo sonoro por primera vez esa noche, una sonrisa salvaje y llena de dientes. Ja. Crear un caos y volar cosas por los aires. Por fin alguien habla mi idioma. Vamos, Kirishima, pelos mixtos. Vamos a divertirnos. Kirishima sonrojándose, aguantando sus brazos. Puedes contar con nosotros. Todoroki ascendió en silencio, hielo comenzando a formarse en su mano derecha. Ida, Yaoyorozu, Mineta, dijo Peter, su tono volviéndose más serio. Ustedes son el equipo de apoyo y defensa. Quédense aquí, cerca del salón principal. Su trabajo es proteger a los civiles si la lucha se extiende. Yaoyorozu, crea cualquier defensa o herramienta que se te ocurra para protegerlos. Ida, usa tu velocidad para sacar a la gente del peligro si una pared cae o algo así. Y Mineta, bueno, tus bolas pegajosas pueden ser útiles para crear trampas o bloquear pasillos si los villanos intentan llegar aquí. Ida se ajustó las gafas. Entendido. Proteger a los inocentes es la máxima prioridad de un héroe. Cumpliremos nuestra misión. Yaoyorozu avanza con firmeza, ya pensando en posibles creaciones. Mineta temblaba, pero ascendió con una determinación sorprendente. Bien, concluyó Peter. Equipo de asalto, hagan ruido. Equipo de apoyo, manténganse firmes. Equipo de infiltración, nos movemos ahora. Encuentren una ruta por las escaleras de servicio. Con suerte, estarán menos vigiladas. Todos, tengan cuidado. Esto es real. Con el plan establecido, los equipos se separaron. El grupo de Bakugo se dirigió hacia un pasillo diferente, ya discutiendo, o más bien, Bakugo gritando, su estrategia de ataque. El equipo de Ida se posicionó, preparándose para defender.
y Peter, Melissa, Midoriya, Uraraka y Hiro se deslizaron hacia la oscuridad, buscando las escaleras que los llevarían a la cima de la torre y, esperando, a la salvación de Island. Mientras el equipo de infiltración de Peter se adentraba en los silenciosos pasillos de servicio, el equipo de asalto comenzaba su ruidosa misión. Bakugo, con una sonrisa depredadora, lideraba la carga. Muy bien, extras. Gruñó a Kirishima y Todoroki. La araña rara quiere que hagamos ruido. Pues vamos a darle un maldito concierto de rock. Yo primero. Sin más aviso, Bakugo se lanzó a un pasillo principal donde un escuadrón de 6 mercenarios patrullaba. Tiro up. Cañón automático. Una ráfaga de explosiones concentradas y rápidas salió de sus manos, impactando el suelo y las paredes alrededor de los mercenarios, levantando nubes de polvo y obligándolos a cubrirse. Ataque de villanos. Sector 3. Gritó uno de los mercados por su radio. Kirishima se unió a la refrigeración, su cuerpo endurecido hasta convertirse en una roca dentada. Red Ryot irrompible. Rugió, cargando de frente y derribando a 2 de los mercenarios como si fueran bolos. Todoroki actuó con una eficiencia fría. Una ola de hielo surgió del suelo, atrapando las piernas de otros 3 mercenarios, inmovilizándolos. El último, al ver a sus compañeros caer tan rápido, intentó huir, pero una explosión calculada de Bakugo lo alcanzó, enviándolo a estrellarse contra una pared. Demasiado fácil. Se burló Bakugo. Quiero un verdadero desafío. Pronto, más mercados, alertados por la conmoción, comenzaron a converger en su ubicación. Tal como Peter había planeado, la atención principal de las fuerzas de Wolfram se estaba centrando en el grupo más ruidoso y destructivo. Mientras tanto, en lo alto de la torre, el equipo de infiltración ascendía por las escaleras de emergencia. Hiro iba al frente, con uno de sus Seat Pony hacks pegado a la pared, escuchando. Silencio, susurró, deteniendo al grupo. 2 guardias en el rellano del siguiente piso. Hablando. No parece estar alerta. Bien, respondió Peter en voz baja. Uraraka, ¿crees que puedes hacerlos flotar sin que se den cuenta si nos acercamos lo suficiente? Puedo intentarlo si me das una distracción, dijo Uraraka. Yo me encargo, intervino Melissa. Tengo algo para esto. Se adelantó con cuidado. Sacó 2 pequeños proyectiles de su bolso. Con una puntería experta, los lanzaron para que rebotaran en la pared opuesta al rellano, creando un sonido metálico a sus espaldas. ¿Qué fue eso?, dijo uno de los guardias, girándose. En el instante en que se dio la vuelta, Uraraka se asomó y los tocó rápidamente, activando su Kirk. Los 2 guardias soltaron un grito ahogado de sorpresa al empezar a flotar sin control hacia el techo. Midoriya se movió entonces, usando un salto de full cowling para alcanzar el techo y, con 2 golpes precisos, los dejaron inconscientes antes de que pudiera dar la alarma. Buen trabajo en equipo, dijo Peter, impresionado. Sigamos subiendo. Continuaron su ascenso, piso tras piso. Encontraron más patrullas, pero la combinación del sigilo, el ingenio de Melissa, la detección de Hiro, la gravedad cero de Uraraka, la velocidad de Midoriya y la agilidad de Peter les permitieron superarlas sin grandes enfrentamientos. Finalmente, llegaron al piso justo debajo de la sala de control principal. Está justo encima de nosotros, susurró Hiro, con el jack pegado al techo. Escucho al menos 6, no, 8 personas. Y. El sonido de maquinaria pesada. El sistema de seguridad principal debe estar en esa sala. Están hablando de anular los sistemas de toda la torre. Tenemos que llegar allí ahora, dijo Midoriya, con expresión tensa. Miraron el pasillo que llevaba a la última escalera. Estaba bloqueado por una serie de rayos láser rojos, patrullando de un lado a otro. Una rejilla de seguridad estándar, dijo Melissa, examinándola. Puedo intentar hackearla desde el panel de control de este piso, pero llevará tiempo. No tenemos tiempo, dijo Peter. Hay que pasar. Miró la compleja danza de los láseres. Era un patrón, uno que se repetía. Era casi imposible para una persona normal, pero para él, yo puedo pasar, dijo con confianza. Mi agilidad. Puedo cronometrar los movimientos.
Una vez que esté al otro lado, puedo desactivar la rejilla desde el panel de ese lado para que ustedes pasen. Peter, es demasiado arriesgado, dijo Melissa, preocupada. Es nuestra única opción rápida, insistió él. Confíen en mí. Se preparó, observando el patrón de los láseres, memorizando el ritmo. Su sentido arácnido vibraba, no por un peligro directo, sino por la complejidad de la tarea, dándole una conciencia espacial casi perfecta. Respiró hondo. Y se movió. Se deslizó bajo el primer láser, giró su cuerpo en un ángulo imposible para pasar entre dos que se cruzaban, saltó con precisión milimétrica sobre un tercero que barría el suelo y se aferró brevemente a la pared, un movimiento que esperaba que nadie notara en la penumbra, para evitar un cuarto. Fue una danza increíble de agilidad y sincronización. Llegó al otro lado sin un rasguño. Corrió hacia el panel de control, lo abrió y, siguiendo las instrucciones susurradas de Melissa a través del comunicador, logró desactivar la rejilla láser. Está libre. Vamos. Dijo. Los demás se cruzaron rápidamente. Estaban a solo una puerta de la sala de control. Hiro escuchó de nuevo. Sigue allí. 8 de ellos. Y. Un sonido metálico. Algo grande se está moviendo. Tenemos que entrar con fuerza, dijo Midoriya. Sorprenderlos. Peter ascendió. De acuerdo. Plano de entrada. Midoriya, tú y yo entramos primero, rápido y fuerte. Uraraka, Hiro, Melissa, ustedes entran justo detrás y se encargan de los que reinan. Hiro, en cuanto entremos, un pulso sónico para desorientarlos. ¿Listos? Todos asintieron, sus rostros tensos y preparados para la confrontación final. Peter se colocó junto a Midoriya frente a la puerta. A la de 3, susurró. 1, 2, 3. Midoriya derribó la puerta de una patada, y ambos se lanzaron al interior de la sala de control, listos para la batalla que decidiría el destino de Island. La puerta de la sala de control voló hacia adentro con la fuerza de la patada de Midoriya, y el equipo de infiltración irrumpió en la habitación como una tormenta. El interior era un centro neurálgico de alta tecnología, con servidores zumbando, pantallas holográficas flotando en el aire y una gran consola central que controlaba todos los sistemas de seguridad de la torre. 8 mercenarios, sorprendidos en medio de su trabajo de anulación, se giraron bruscamente, levantando sus armas. Pero el equipo de Peter fue más rápido. Ahora, Hiro. Gritó Pedro. Hiro conectó sus hacks a los amplificadores de sus botas y desató un pulso sónico devastador. Faz de latido del corazón. La onda de sonido golpea los mercados, haciendo gritar y llevarse las manos a los oídos, desorientados y con las armas temblando. Fue la apertura que necesitaban. Midoriya, con el One for All crepitando a su alrededor, se movió como un borrón verde, derribando a 3 de los mercenarios con golpes precisos y no letales antes de que pudieran recuperarse del ataque sónico. Peter, por su parte, se lanzó hacia adelante, su smoking hecho jirones no impidiendo su agilidad. Esquivó una ráfaga de disparos a ciegas de un mercenario que se recuperaba, se deslizó por el suelo y, usando sus piernas, barrió los pies de 2 de ellos, haciéndolos caer. Uraraka corrió detrás, tocando a los 2 guardias caídos y haciendo flotar impotentes hacia el techo. Eso es por interrumpir la fiesta. Dijo Uraraka, con una determinación feroz. Quedaban 3. 2 de ellos apuntaron a Melissa, quien se había dirigido directamente a la consola de control principal, su objetivo claro. «Cuidado, Melissa», gritó Pedro. Pero justo cuando los mercenarios iban a disparar, el sonido metálico que Hiro había escuchado antes de ser revelado. Detrás de una pila de servidores, surgió una figura robótica enorme, un mecanismo de seguridad de Island que claramente había sido reprogramado por los villanos. Sus ojos rojos brillaron y dispararon una red metálica que atrapó a Hiro y Uraraka, inmovilizándolas. «Chicas», exclamó Midoriya. El mecha se giró, sus armas de energía cargándose, apuntando directamente a Midoriya y Peter. «Oh, genial. Trajeron un juguete gigante», dijo Pedro. «Midoriya, distráelo. Yo intentaré llegar a su espalda». Midoriya se acercó y cargó contra el mecha, usando su velocidad para esquivar las ráfagas de energía y atraer su fuego.
Peter aprovechó la distracción. Corrió por una pared lateral, un movimiento que hizo que los ojos de Midoriya se abrieran de par en par por un instante, a pesar de la batalla, y saltó sobre la espalda del robot gigante. Abrió un panel de mantenimiento a la fuerza, revelando un lío de cables y circuitos. Melissa, necesito un punto débil. Rápido. Pensó, sabiendo que ella lo escucharía. Peter, en la consola. La voz de Melissa llegó a través del comunicador que ella le había dado antes. Estoy viendo los esquemas del mecha. Hay un regulador de potencia principal justo debajo de la unidad de la cabeza. Si puedes arrancarlo, se apagará. Entendido. Peter localizó el regulador, un cilindro brillante y palpitante. Se aferró a la espalda del mecha mientras este intentaba quitárselo de encima y, con toda su fuerza, tiró. Hubo un estallido de chispas, y el mecanismo gigante se congeló, sus luces rojas parpadeando antes de apagarse por completo. Se desplomó hacia adelante con un estruendo metálico. Los dos últimos mercados, al ver caer a su arma principal, entraron en pánico. Uno intentó disparar a Melissa, pero ella, habiendo anticipado el movimiento mientras trabajaba en la consola, activó un pequeño dispositivo que lanzó un pulso electromagnético localizado, amigo el rifle en las manos del mercenario. El otro intentó correr, pero un golpe rápido y preciso de Midoriya lo dejó inconsciente. Silencio. La sala de control estaba asegurada. Rápido, Melissa. Libera el sistema. Dijo Peter, saltando desde el mecha caído y corriendo a liberar a Hiro y Uraraka de la red metálica. Melissa tecleaba furiosamente en la consola. Ya casi lo tengo. Anulando el control de Wolfram. Restaurando el acceso a los administradores del sistema. Reiniciando los protocolos de seguridad. 3, 2, 1. Con la voz decidida de Melissa resonando en el comunicador, el sistema de seguridad de Island comenzó a volver a la vida. Las luces rojas de emergencia parpadearon y se apagaron, siendo reemplazadas por la iluminación blanca y brillante de la torre. En el gran salón de la gala, las ataduras de energía que aprisionaban a los invitados chisporrotearon y se desvanecieron en el aire. Un murmullo de alivio y confusión recorrió a la multitud liberada. Olmig fue el primero en moverse. Con un rugido que era una mezcla de furia y alivio, flexionó sus legendarios músculos, rompiendo los últimos vestigios de las ataduras, como si fueran hilos de algodón. Bien hecho, jóvenes. Pensó, su mente corriendo a una velocidad sobrehumana mientras asimilaba la situación. Vio a sus estudiantes liberados, a los mercados desorientados, y sintió la ausencia de la amenaza principal. Su prioridad cambió instantáneamente. El villano, y David. Tengo que encontrarlos. Sin perder un segundo, se lanzó hacia la salida, una estela dorada de esperanza y poder. Mientras tanto, en la sala de control ahora asegurada, la tensión se disipaba lentamente. Buen trabajo, equipo, dijo Peter, quitándose una roja metálica de encima con un gesto de cansancio. Lo logramos. ¿Sí? Exclamó Uraraka, ayudando a Hiro a levantarse. Eso fue increíble. El sistema está completamente restaurado, informó Melissa desde la consola, sus dedos aún volando sobre el teclado. Pero la red de energía principal sigue inestable. Parece que la sobrecarga inicial provocó una caída en cascada. Para restaurar la energía al 100% y asegurarnos de que el sistema de seguridad no vuelva a caer, alguien tiene que ir al reactor y reiniciar manualmente los reguladores de flujo. Nosotros iremos, dijo Peter sin dudarlo, mirando a Midoriya. Es el corazón de la isla. Si ese villano con máscara intenta algo más, probablemente será allí. Melissa, tú conoces el camino. De acuerdo. Asintió Lida, tomando el mando del resto del grupo. Nosotros nos encargaremos de los mercados restantes y guiaremos a los civiles a un punto seguro. Tengan mucho cuidado ustedes tres. Con el plan establecido, Peter, Melissa y un Midoriya todavía dolorido pero decidido, se separaron del grupo, corriendo por los pasillos ahora iluminados en dirección al núcleo de la isla, hacia el corazón pulsante del reactor. El viaje fue tenso y silencioso. El aire en los niveles inferiores de la torre vibraba con una energía palpable, el zumbido del reactor creciendo con cada piso que descendían.
Finalmente, llegaron a la enorme cámara circular que Peter grababa. La luz azul del reactor bañaba el espacio en un resplandor etéreo, pero el ambiente no era de maravilla tecnológica, sino de una quietud ominosa. Y entonces los vieron. En la pasarela principal frente al núcleo del reactor, estaban David Shield y su asistente, Sam. No parecían estar en peligro. De hecho, David sostenía un maletín metálico con una expresión de intensa concentración. «Papá», gritó Melissa, corriendo hacia él, seguida de cerca por un confundido Peter y un cauteloso Midoriya. David se giró, la sorpresa y una emoción que parecía culpa cruzando su rostro al ver a su hija. «Thornhill. ¿Qué haces aquí? Deberías estar en la fiesta». La fiesta fue atacada. Villanos tomaron el control de todo. Exclamó Melissa, su voz una mezcla de alivio por encontrar a salvo y una creciente confusión. «Papá, tenemos que salir de aquí. Están contratando a la gente. Mis amigos casi mueren». Peter y Midoriya lucharon contra ellos. Peter y Midoriya se quedaron un poco atrás, observando la escena con una creciente sensación de que algo no cuadraba. La expresión de David se ensombreció. «Melissa, ¿no lo entiendes? ¿Que no entiendo qué, papá?», replicó ella, el dolor comenzando a teñir su voz. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí abajo en medio de todo esto?». David miró el maletín en sus manos, luego a su hija, la desesperación grabada en sus rasgos. «Todo esto, lo hice por él. Por todo poder». Abrió el maletín, revelando un dispositivo de aspecto complejo, un casco con circuitos intrincados. «Este es un amplificador de QX. Una invención que me quitaron, que consideraron demasiado peligrosa. Pero la necesito. El Kirk de Olmig se está desvaneciendo, Melissa. Se está muriendo. Con esto, puedo restaurarlo. Puedo hacer que vuelva a ser el símbolo que el mundo necesita. ¿Restaurarlo? ¿Contratando a villanos?». La voz de Melissa se quebró. «Papá, esa gente es real. Son peligrosos. Pusiste en peligro a todos en esta isla. Pusiste a mis amigos en peligro». «No, Melissa, no. Era solo una actuación», insistió David, su voz desesperada. «Los villanos que contraté eran actores solistas. Se suponía que crearían un incidente falso para que yo pudiera recuperar el dispositivo sin que nadie saliera herido. Qué ingenuo de tu parte, David». La nueva voz, fría y cargada de una burla metálica, resonó desde la entrada de la cámara del reactor. Wolfram entró lentamente, su imponente figura llenando el espacio, sus ojos amarillos brillando con desdén. «¿Realmente creíste que contrataría a unos simples actores para un trabajo tan importante?», continuó Wolfram, con una sonrisa cruel. «Esos hombres son mis hombres. Y el plan nunca fue un simple robo». David lo miró, el horror de la comprensión finalmente amaneciendo en su rostro. «Tú, me engañas». «Por supuesto que te engañé», dijo Wolfram. «Y ahora, dame el dispositivo». «No», dijo David, abrazando el maletín. «No te lo atreveré». Fue entonces cuando Sam, el asistente que había estado en silencio todo este tiempo, se movió. Con un movimiento rápido, le arrebató el maletín de las manos a un sorprendido David Shield. «Sam. ¿Tú también?», jadeó David, la traición apuñalándolo. «¿Por qué?». Sam lo miró con una mezcla de resentimiento y ambición. «He vivido a tu sombra durante años, David. Siempre el asistente de David Shield. Es mi turno de ser reconocido. Con esto, yo será el que». No pudo terminar la frase. Estallido. El sonido del disparo fue ensordecedor en la cámara del reactor. Sam quedó helado, una expresión de sorpresa en su rostro. Un pequeño agujero humeante apareció en su frente. Cayó al suelo como un saco vacío, el maletín con el amplificador de Quirks cayendo a su lado. Todos se quedaron petrificados, el horror absoluto de la ejecución a sangre fría paralizándolos por un instante. Wolfram sostenía una pistola humeante, su rostro impasible. «Tu trabajo aquí terminó», dijo fríamente, agachándose para recoger el maletín. Ese acto de crueldad despiadada rompió el hechizo. La rabia, pura y ardiente, explotó dentro de Peter y Midoriya. «¡Maldito!», gritaron al unísono. Ambos se lanzaron al ataque.
Midoriya activó el Full Cooling, convirtiéndose en un borrón verde de energía. Peter se impulsó desde el suelo con toda su fuerza. Pero Wolfram estaba preparado. Con un gruñido, toque el suelo con ambas manos. Pilares y zarcillos de metal operaron del suelo y las paredes, controlados por su Kirk. Un pilar masivo se interpuso en el camino de Midoriya, quien se estrelló contra él con un impacto doloroso. Otro grupo de zarcillos metálicos se abalanzó sobre Peter, golpeándolo en el aire y enviándolo a estrellarse violentamente contra una pila de escombros y maquinaria, levantando una densa nube de polvo y humo. «Pedro», gritó Melissa, el terror en su voz. «Niño tonto», se burló Wolfram, viendo a Midoriya luchar por levantarse. David Shield, viendo a su hija y a los amigos de este en peligro mortal, se interpuso entre Wolfram y ellos. «No les hagas daño. Ellos no tienen nada que ver con esto. Llévame a mí. Yo iré contigo». Wolfram irritando. «Una oferta noble. La acepto». Con un rápido movimiento, zarcillos de metal surgieron y atraparon a David, levantándolo del suelo y sujetándolo como rehén. Al mismo tiempo, otros zarcillos se dispararon hacia Midoriya, envolviéndolo y aprisionándolo por completo, su lucha inútil contra el metal que se apretaba a su alrededor. «¡No!», gritó Midoriya, forcejeando con rabia impotente. Melissa, viendo a su padre y a su amigo capturados, corrió hacia adelante. «Suéltalos». «¡Qué conmovedor!», dijo Wolfram, levantando una mano para lanzar un trozo afilado de metal hacia ella. Melissa cerró los ojos, preparándose para el impacto. Twip. Una línea de telaraña blanca y pegajosa salió disparada desde la nube de polvo donde Peter había desaparecido. Se adhirió al hombro de Melissa y empujó de ella bruscamente hacia atrás, sacándola de la trayectoria del proyecto metálico, que se clavó en el suelo donde ella había estado. Melissa cayó al suelo, una salva. Miró hacia la nube de polvo. De ella surgió una figura. Ya no llevaba el smoking hecho jirones. Llevaba el traje rojo y azul, la araña del pecho desafiante, las lentes de la máscara brillando con una intensidad fría. Spider-Man había regresado. ¿Estás bien?, preguntó, su voz desprovista de cualquier broma, centrada y peligrosa. Melissa lo miró, las lágrimas mezclándose con el alivio. Sí, estoy bien. Pedro, sálvalo. Por favor, salva a mi padre». Midoriya, atrapado, observaba con los ojos muy abiertos, una mezcla de asombro y esperanza inundándolo. Spider-Man se giró para encarar a Wolfram, quien lo miraba con un nuevo interés. «Así que el insecto está aquí», dijo Wolfram. «No importa. Solo eres una molestia más que aplastar». «Ya veremos quién aplasta a quién», replicó Spider-Man, adoptando su postura de combate. La batalla por el destino de Island, por la vida de David Shield y por el futuro de los héroes, estaba a punto de comenzar. La atmósfera en la cámara del reactor era eléctrica, cargada por la tensión y la energía azul pulsante del núcleo. Spider-Man y Wolfram se estudiaron por un instante, un depredador tecnológico contra un héroe arácnido. Midoriya seguía luchando inútilmente contra sus ataduras metálicas, mientras David Shield observaba con horror, rehén de sus propias acciones. «Así que tú eres el famoso Spider-Man», dijo Wolfram, su voz con un matiz de desdén. «He oído hablar de ti. Un vigilante problemático. Veamos si estás a la altura de tu reputación». Sin más preámbulos, Wolfram golpeó el suelo con el pie. Una docena de fragmentos de metal afilados como cuchillas salieron disparados del pavimento, volando hacia Spider-Man desde todas las direcciones. La atmósfera en la cámara del reactor era una mezcla tóxica de energía azul pulsante y un miedo helado. Spider-Man, con su nuevo traje brillando bajo la luz etérea, se enfrentaba a Wolfram, el terrorista que había convertido el paraíso tecnológico en una jaula. A su lado, Izuku Midoriya, a pesar del dolor de la tensión de su propio poder, se puso en guardia, la energía verde del One for All crepitando a su alrededor. «¡Cuidado!», gritó, aunque sabía que era inútil. Pero Spider-Man ya estaba en movimiento. Se agachó, giró y saltó en una danza acrobática que desafiaba la gravedad, los fragmentos metálicos pasando a milímetros de su cuerpo. Usó una de las columnas de soporte del reactor como trampolín para impulsarse hacia Wolfram.
Midoriya lo observaba, su mente analítica luchando por procesar lo que veía, incluso en medio del peligro. Hombre araña. ¿Cómo llegó aquí? Se suponía que estaba en Japón, ¿cómo pudo llegar a Island? No hay tiempo para esto ahora. Hay vidas en peligro. La urgencia de la situación silenció su torbellino de preguntas, reemplazándolo con una única y clara necesidad: ayudar. Hombre araña. Gritó Midoriya, forzando contra el metal que lo aprisionaba. No estás solo. Si puedes crear una apertura, puedo intentar liberarme. No te preocupes por mí, chico analista. Tú mantén una salva. Respondió Spider-Man, esquivando una viga de metal que Wolfram le lanzó. Disparó una pegajosa roja a la cara de Wolfram, obstruyendo su visión momentáneamente. Wolfram rugió de furia, arrancándose la telaraña con un gesto violento. Molestias insignificantes. Aprovechando la breve distracción, Midoriya concentró el One for All en sus piernas y, con un grito de esfuerzo, logró romper una de las ataduras metálicas que sujetaban sus pies. No estaba completamente libre, pero tenía algo de movilidad. Wolfram, al ver a Midoriya liberándose parcialmente, sonriendo con crueldad. Veo que tienes algo de fuerza, niño. Pero no es suficiente. Con un gesto de su mano, un enorme bloque de metal del suelo se levantó y voló directamente hacia Midoriya. Este último, con las manos aún atrapadas, no podía defenderse. Midoriya. Gritó Pedro. Disparó 2 líneas de telaraña gruesas que interceptaron el bloque de metal en el aire. La tensión recorrió los brazos de Peter, sus músculos protestando bajo el inmenso peso, pero logró desviar el proyecto, que se estrelló contra una pared lejana con un estruendo ensordecedor. El esfuerzo lo hizo jadear. Gracias. Logró decir Midoriya, usando ese momento para intentar liberarse por completo. Estaban a punto de coordinar un nuevo ataque, de usar la combinación de la agilidad de Spider-Man y la fuerza bruta de Midoriya para abrumar a Wolfram. Estaban ganando terreno. Estaban a punto de vencerlo. Fue entonces cuando el sentido arácnido de Peter no gritó. Explotó en una cacofonía silenciosa de puro terror. Era una alarma tan intensa, tan abrumadora, que por una fracción de segundo lo dejó paralizado. Peligro. Un peligro de una magnitud que no había sentido desde el Nomu. Pero no venía de Wolfram. Venía de la pared. La pared a su izquierda. No pudo esquivarlo. No hubo tiempo. Con un estruendo que hizo temblar toda la cámara del reactor, la pared de hormigón y acero reforzado se hizo añicos hacia adentro como si fuera de papel. Una figura masiva, un ariete de carne y músculo gris, lo tacleó con una fuerza imparable. Peter sintió un impacto brutal que le robó el aliento y lo levantó del suelo. Atravesó la pared destrozada y la siguiente, una visión borrosa de hormigón pulverizado y metal retorcido, antes de estrellarse violentamente en otra habitación, una especie de almacén oscuro, y caer en un montón inerte sobre el frío suelo. Spider-Man. El grito de horror de Midoriya fue lo último que escuchó antes de que el mundo se volviera un caos de polvo y dolor. Wolfram aprovechó la distracción de Midoriya, cuyo rostro estaba girado con incredulidad hacia el agujero humeante en la pared. Un zarcillo metálico golpeó a Midoriya en el pecho, enviándolo a volar hacia atrás, estrellándose cerca de donde Melissa estaba ayudando a su padre a ponerse en pie. Pedro. Gritó Melissa, sus ojos fijos en el agujero oscuro, el terror grabado en su rostro. En el almacén contiguo, el polvo comenzó a sentarse. Peter tosió, el sabor metálico de la sangre llenando su boca. Cada centímetro de su cuerpo gritaba. El nuevo traje de Melissa había absorbido parte del impacto, pero la fuerza había sido simplemente monstruosa. Se esforzó por levantarse, apoyándose en un codo, su visión nadando. Unas pisadas pesadas, como martillos golpeando el hormigón, se acercaron. A través del agujero en la pared, entró una silueta que Peter conocía demasiado bien. Inmenso, musculoso, con una piel grisácea que parecía tan gruesa como el blindaje de un tanque, y un único y amenazante cuerno sobresaliendo de su frente. Rhino, susurró Peter, la incredulidad luchando con el terror. Alexei Sitsevich, alias Rhino, lo miró desde arriba, su pequeña cabeza pareciendo casi cómica sobre su cuerpo masivo. Soltó una risa gutural, un sonido como de rocas moliéndose.
No esperaba verte aquí, araña, dijo con su marcado acento ruso, su voz un retumbo grave. Pero qué suerte. Siempre quise una revancha sin que tus amigos con martillos y escudos se metieran. Ya que estás aquí, te mataré como se debe. Te aplastaré como el insecto que eres. Con un rugido bestial, Rhino cargó, sus pies haciendo temblar el suelo. Peter se obligó a ponerse en pie de un salto, el dolor olvidado momentáneamente por la pura adrenalina. Esquivó por poco la carga, sintiendo el viento del desplazamiento de Rhino. El villano se estrelló contra la pared del fondo con una fuerza que hizo temblar todo el edificio. Peter disparó una andanada de redes, intentando inmovilizar las piernas de Rhino, pero este simplemente flexionó sus músculos y las rompió como si fueran hilos de algodón. Tus telarañas son inútiles contra mí. Rugió Rhino, girándose y cargando de nuevo. Peter saltó, pegándose al techo, pero Rhino comenzó a golpear los pilares de soporte de la habitación, haciendo que trozos de hormigón cayeran peligrosamente. Peter tuvo que saltar de nuevo al suelo para esquivar un trozo de techo que se derrumbaba. Estaba en una trampa mortal, en un espacio cerrado con un tanque andante. Justo cuando esquivaba otro pilar que Rhino había arrancado para usarlo como garrote, un destello azul brillante llenó la habitación. Peter sintió una sacudida eléctrica que recorrió su cuerpo, paralizándolo por un instante y haciendo caer del techo. El traje de Melissa absorbió parte de la descarga, pero el dolor y el shock fueron intensos. ¿Problemas, arañita? Peter levantó la vista, todavía convulsionando ligeramente. Flotando cerca de la entrada, con arcos de electricidad azul crepitando a su alrededor, estaba Max Dillon. Electro. Su rostro era una máscara de arrogancia y poder. Hola, Spider-Man, dijo con una sonrisa torcida. Ha pasado tiempo. Parece que necesitas una pequeña recarga. Electro lanzó otra ráfaga de rayos. Peter rodó por el suelo desesperadamente, el rayo impactando donde había estado, derritiendo el hormigón. Rhino aprovechó la oportunidad, cargando de nuevo hacia el lugar donde Peter se estaba levantando. De vuelta en la cámara del reactor, Wolfram reía mientras observaba a Midoriya y Melissa luchar por ayudar al herido David Shield. Nadie puede detenerme ahora, declaró, levantando el maletín con el amplificador de Quicks. Se dirigió hacia un helicóptero que había descendido a través de una abertura en el techo de la torre, sus rotores creando un viento ensordecedor. Subió a David a bordo, quien luchaba débilmente. «Papá», gritó Melissa. «No te irás», rugió Midoriya. Con un último esfuerzo, Midoriya usó el full cowling y el brazalete de Melissa para saltar hacia el helicóptero que despegaba, aferrándose al tren de aterrizaje. Wolfram lo miró con desdén desde la cabina. Con un gesto, una viga de metal del techo se desprendió y golpeó a Midoriya, haciendo perder el agarre. Cayó, estrellándose dolorosamente en la pasarela, viendo cómo el helicóptero se elevaba y se alejaba. La desesperación lo inundó. Falló. No pudo salvar al padre de su amiga. Un grito de pura frustración y angustia se le escapó de la garganta. ¡No! Fue en ese momento de desesperación absoluta que una figura dorada irrumpió en la cámara a través de la misma abertura del techo por la que se escapaba el helicóptero. «No tema». La voz de Olmig resonó, llena de poder. «Porque yo estoy aquí». Con una velocidad increíble, Olmig se lanzó hacia el helicóptero. Un único y preciso golpe en la cola fue suficiente. El helicóptero giró fuera de control, pero antes de que pudiera estrellarse, Olmig ya estaba allí, arrancando la puerta, agarrando a David Shield y aterrizando con él a salvo en la pasarela, todo en cuestión de segundos. El helicóptero dañado cayó al mar a lo lejos. «Papá». Melissa corrió y abrazó a su padre, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Todo poder», exclamó Midoriya, el alivio inundando su rostro. Pero la celebración fue prematura. En el helicóptero que caía, Wolfram, con una sonrisa demente, se había puesto el casco amplificador de Quicks. La energía crepitó a su alrededor. Saltó del helicóptero justo antes de que se estrellara. Aterrizó en la torre, pero ya no era el mismo. El metal a su alrededor comenzó a retorcerse, a fusionarse con su cuerpo. Creció en tamaño, convirtiéndose en una monstruosidad colosal de metal retorcido y poder puro, sus ojos amarillos brillando con una locura amplificada.
Si no puedo tener el dispositivo, entonces destruiré todo. Rugió, su voz distorsionada y metálica. Olmigd miró a la criatura. Joven Midoriya, prepárate. Lucharemos juntos. La batalla por Island estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, en el almacén oscuro, la situación de Spider-Man era desesperada. Estaba atrapado entre la fuerza bruta de Rhino y las descargas letales de Electro. Cada esquiva de un rayo de Electro lo ponía en la trayectoria de una carga de Rhino. Cada salto para evitar a Rhino lo convertía en un blanco fácil para Electro. Se acabó el juego, insecto. Se burló Electro, lanzando una red de electricidad que obligó a Peter a pegarse a una pared. Rinoceronte escuchando. Ahora eres mío. Cargó contra la pared, con la intención de pulverizar a Peter. Peter saltó en el último segundo, pero la onda de choque lo hizo tambalearse al aterrizar. Estaba agotado, dolorido. Sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Fue entonces cuando sintió que algo se enroscaba en su tobillo. No era una roja. Era frío, metálico y terriblemente fuerte. Fue levantado en el aire antes de que pudiera reaccionar. Colgando boca abajo, vio 4 apéndices mecánicos, siniestros y familiares, que se extendían desde las sombras. Una figura emergió, alta, con gafas oscuras y una sonrisa condescendiente. Su rostro era el de un intelectual, pero sus ojos brillaban con una inteligencia fría y calculadora. Hola, insecto, dijo Otto Octavius, el Doctor Octopus, con una calma aterradora, mientras los otros 3 tentáculos se movían, listos para atacar. ¡Qué sorpresa tan agradable! Parece que necesitas una mano. O quizás, 4. El rostro de Peter está con terror absoluto. Estaba atrapado. Rodeado por 3 de sus peores enemigos, en otro universo, lejos de cualquier ayuda que pudiera reconocerlo. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Electro con la electricidad bailando entre sus dedos. Llevo mucho tiempo queriendo devolverle el favor por lo de Times Square. Quiero ver cómo su traje y sus huesos se derriten. Octavio los ignoró, su atención fija en el héroe atrapado. Siempre tan predecible, araña. Siempre lanzándote de cabeza al peligro sin considerar las consecuencias. Una cualidad admirablemente estúpida. Con un movimiento rápido, el tentáculo lanzó a Peter por los aires. Este, reaccionando por puro instinto, se retorció en el aire, disparando una línea de telaraña al techo para evitar estrellarse contra una pared. Aterrizó en una viga, jadeando. No pueden ganar aquí. Gritó, su voz sonando más valiente de lo que se sentía. Ríndanse. Están en un mundo que no entienden, rodeados de héroes más poderosos de lo que jamás han imaginado. La respuesta de Octavio fue una risa seca y condescendiente. Al contrario, muchacho. Este mundo es un patio de recreo. Lleno de nuevos y maravillosos juguetes. Y nosotros somos los únicos que sabemos cómo usarlos de verdad. Ahora, caballeros, si me disculpan, acabemos con esta plaga. Rhino cargó, su objetivo no era Peter, sino el pilar de soporte más cercano, con la intención de derrumbar toda la sección del almacén. Electro desató una cadena de rayos que cortó las posibles rutas de escape de Peter. Y los tentáculos de Octavio se movían como serpientes metálicas, buscando un agarre, un golpe, una apertura. Peter esquivaba, se balanceaba, disparaba redes que eran cortadas por los rayos de Electro o simplemente rotas por la fuerza bruta de Rhino. Estaba completamente superado, una danza desesperada contra 3 fuerzas abrumadoras en un espacio que se desmoronaba a su alrededor. Mientras tanto, en la cima de la torre, la batalla contra Wolfram había alcanzado su clímax. Joven Midoriya. Rugió Olmigd, su forma musculosa emanando un vapor que delataba el esfuerzo extremo. Ahora. Juntos. Midoriya, con el brazalete de Melissa brillando en su brazo y la energía verde del One for All envolviéndolo, avanzando con una determinación feroz. Ambos saltaron hacia la monstruosidad metálica en la que se había convertido Wolfram. Era una sinfonía de poder puro. Olmigd lideró, su puño cargado con la esperanza de una nación. Detroit. Midoriya lo siguió una fracción de segundo después, su propio puño reflejando el movimiento de su mentor. Smash. Los 2 golpes se conectaron casi simultáneamente.
No fue solo un puñetazo. Fue una explosión de fuerza cinética que superó con creces cualquier cosa que Island hubiera presenciado. El metal del cuerpo de Wolfram se abolló, se agrietó y luego se desintegró en una onda de choque masivo que hizo añicos los cristales restantes de la torre y envió una ráfaga de viento huracanado por toda la isla. Cuando el polvo comenzó a sentarse, Wolfram yacía en el centro de un cráter, derrotado, inconsciente, su cuerpo volviendo a su forma normal, el casco amplificador hecho añicos a su lado. La victoria fue absoluta. Pero tuvo un costo. Con un último y tembloroso suspiro, la forma heroica de Olmigt se disolvió. El vapor se disipó, revelando la figura esquelética y demacrada de Toshinori Yaji, quien cayó de rodillas, tosiendo violentamente, una mancha de sangre escapando de sus labios. Se acabó, jadeó, su voz apenas un susurro. Midoriya aterrizó a su lado, sus propios brazos y piernas temblando por la tensión de usar el One for All de esa manera, pero el brazalete de Melissa había protegido su brazo. Estaba agotado, pero entero. Abajo, David Shield observaba la escena, la culpa y el alivio luchando en su rostro. Corrió hacia su hija, quien todavía estaba en la pasarela. Thornhill. La llamó, su voz quebrada. Ella se giró y corrió hacia él, lanzándose a sus brazos. Papá. Estaba tan asustada. Pensé que... Lo sé, mi niña. Perder. Lo siento tanto, la abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Cometí un error terrible. Solo quería ayudarte. Se quedaron así, padre e hija reunidos en medio de la destrucción, el alivio de la supervivencia eclipsando momentáneamente la magnitud de la traición y el peligro. Fue entonces cuando Melissa, todavía abrazada a su padre, sintió un nuevo tirón de pánico. El comunicador estaba conectado al traje de Peter. Mientras estaba luchando contra Wolfram, la adrenalina había bloqueado a todos los demás, pero ahora, en el relativo silencio, podía oírlo. El sonido de las explosiones. El crepitar de la electricidad. Un grito ahogado de dolor. Y la voz de Peter. Melissa, te agradecería algo de ayuda. Son demasiados. La transmisión se cortó con un sonido de estática y un golpe sordo. La sangre se le heló a Melissa. Se separó bruscamente de su padre. Pedro. Gritó, su rostro pálido de terror. Miró a su alrededor desesperadamente, sus ojos buscando una salida, una forma de llegar a él. Vio a Midoriya, quien ayudó a Olmigt a incorporarse. Midoriya. Corrió hacia él, sus ojos azules llenos de una súplica frenética. Tienes que ayudarte. Por favor. Midoriya la miró, confundida y agotada. ¿Ayudar a quién, Melissa? ¿Un Pedro? ¡Claro! ¿Dónde está? La última vez que lo vi fue cuando se cayó en el almacén, tenemos que buscarlo entre los escombros. No. Gritó Melissa, agarrándolo del brazo, su voz al borde de la histeria. No, Pedro. Un hombre araña. Está en problemas. Estás luchando contra ellos ahora mismo. Por favor, tienes que ir. La confusión de Midoriya se hizo más profunda. Su mente, aún procesando la batalla, el sacrificio, luchaba por entender. Su prioridad era su compañero de clase, el que estaba herido y perdido. Melissa, no entiendo. Peter podría estar gravemente herido bajo esos escombros. Es mi amigo, mi compañero. Tengo que encontrarlo primero. La desesperación en el rostro de Melissa alcanzó un punto de quietud. Vio la determinación de Midoriya de buscar a Peter, una lealtad que, en ese momento, era una sentencia de muerte para el chico que ambos conocían y querían. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. No había otra opción. Midoriya, suplicó, su voz un susurro roto. ¿Qué es más importante ahora mismo? ¿Buscar a Peter en esos escombros, o ayudar a la persona que ha estado luchando para protegernos a todos? Midoriya se quedó helado, la pregunta golpeándolo. Pero su lealtad no vaciló. Peter es mi amigo. Está desaparecido. No puedo abandonarlo. Melissa, viendo que sus palabras no eran suficientes, viendo la imagen de Midoriya dándose la vuelta para ir a buscar entre los escombros, sabiendo que cada segundo contaba, tomó la decisión más difícil de su vida. El secreto de Peter contra su vida. No había lección.
Peter es Spider-Man. Gritó, la confesión desgarradora resonando en la cámara del reactor, acallando incluso el zumbido de la maquinaria dañada. El mundo de Izuku Midoriya se detuvo. Se giró lentamente, su rostro una máscara de incredulidad absoluta. Miró a Melissa, luego al agujero humeante en la pared donde Spider-Man había desaparecido. Las piezas del rompecabezas, las que Yao Yorosu había señalado, las que él mismo había intuido, encajaron con una claridad violenta y dolorosa. La agilidad inexplicable. La fuerza sorprendente. Las heridas convenientes después de cada incidente de villano. La aparición de Spider-Man en la USG justo cuando Peter desaparecía. Su intervención en Ozu. Su presencia aquí, en Island. El traje mejorado que llevaba ahora, obviamente tecnología que solo alguien como Melissa podría proporcionarle. Oh, Dios mío. El pensamiento era un eco aturdido en su mente. Peter, David Shield, que estaba junto a Melissa, también escuchó el grito. Su rostro, ya pálido por los acontecimientos, perdió todo color. El joven y brillante estudiante con el que había hablado, el amigo de su hija, era el justiciero que había luchado contra el Nomu. El héroe que acababa de salvarlo a ella All-Might indirectamente. El shock en el rostro de Midoriya se transformó. La incredulidad dio paso a una comprensión horrorizada, y luego a una resolución de acero que ardió en sus ojos verdes. Miró a Melissa, asintiendo una vez, un gesto cargado de una nueva y terrible comprensión. Entendido, dijo, su voz ahora firme y sin rastro de duda. Y sin otra palabra, con el One for All crepitando de nuevo a su alrededor, se lanzó hacia el agujero oscuro en la pared, corriendo para salvar a su amigo. Para salvar a su héroe. Midoriya se lanzó a través del agujero en la pared, aterrizando en el oscuro y caótico almacén justo un tiempo para ver a Spider-Man esquivar por poco un rayo de electro que hizo explotar un contenedor metálico. Rhino cargaba de nuevo, y los tentáculos de Octopus se cernían desde arriba, listos para golpear. Peter estaba rodeado, jadeando, claramente al límite. «Spider-Man», gritó Midoriya. Peter se giró por una fracción de segundo, sus lentes rotos reflejando sorpresa. «Chico, lárgate de aquí. Es demasiado peligroso. Los amigos no abandonan a sus amigos», replicó Midoriya, canalizando el One for All en sus piernas. Smash. Saltó, su puño conectando con el suelo con una fuerza tremenda, no para golpear a nadie, sino para crear una onda de choque masivo. El suelo se agrietó, levantando una nube de polvo y haciendo que Rhino y Octopus tropezaran. Electro fue lanzado hacia atrás por la presión del aire. Fue la apertura que Pedro necesitaba. Disparó una roja a un montón de barriles vacíos y los lanzó hacia Electro, quien tuvo que concentrarse en desintegrarlos. Necesitamos un plan. La batalla se reanudó, ahora 2 contra 3. La fuerza bruta de Midoriya contra la de Rhino. La agilidad de Spider-Man contra los tentáculos de Octopus, mientras ambos esquivaban los rayos de Electro. Lucharon con una sinergia desesperada, retrocediendo hacia la cámara del reactor. «No escaparán», rugió Octavio. Los dos jóvenes héroes retrocedieron hasta el centro de la cámara, de espaldas el uno al otro, rodeados por los 3 villanos. Midoriya jadeaba, su cuerpo protestando por el uso del One for All. Peter estaba agotado, sus movimientos eran un poco más lentos. ¿Por qué?, preguntó Peter, su voz tensa, mirando a sus enemigos. ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieres con Island? Fue entonces cuando la risa resonó, una risa amplificada, teatral y llena de una malicia escalofriante. Una densa niebla verde, con un olor químico dulzón, comenzó a llenar la habitación desde las sombras. «Oh, mi querido y confundido Spider-Man», dijo una voz familiar, una voz que heló la sangre de Peter. «¿No es obvio?» De la niebla surgió una figura. Un traje verde con un patrón de cuadrícula, una capa púrpura, y una pecera de cristal por cabeza, el humo arremolinándose en su interior. Misterio. Tenía el cuerpo inconsciente de Wolfram sobre un hombro como un saco de patatas y, en la otra mano, el dispositivo amplificador de Quirks ahora roto. Con un gesto casual, abandonó el dispositivo en Wolfram. «Vinimos por los juguetes, por supuesto», continuó Misterio, su voz resonando con un eco dramático. «Esta isla es el mayor tesoro de tecnología de apoyo y armamento del mundo.
Con esto, levantó el amplificador de Quirks, aunque estaba dañado, y los otros juguetes que mis colegas han estado recolectando, podremos llevar nuestro trabajo a un nivel completamente nuevo. Tú, susurró Peter. Tu máquina, tú nos trajiste a todos aquí. Un pequeño accidente, admito, dijo Misterio con una floritura. Pero uno muy provechoso, ¿no crees? Y nosotros, bueno, nosotros no hemos terminado de presentarnos. Justo en ese momento, dos figuras descendieron desde la abertura en el techo. Una era Vulture, quien aterrizó con un ruido metálico, sosteniendo a un David Shield que luchaba débilmente. La otra era una figura que Peter no había visto todavía aquí, con un traje verde blindado y una larga cola segmentada que terminaba en un aguijón amenazante. Era Escorpión. Y sostenía a Melissa, quien miraba a Peter con ojos aterrorizados. «Hola, arañita», dijo Buitre. «¿Nos extrañaste?» Los 6 siniestros. Todos ellos. Reunidos. Misterio, Doctor Octopus, Rinoceronte, Electro, Buitre y Escorpión. Se agruparon lentamente, una falange de pesadillas interdimensionales, frente a los dos jóvenes héroes. El aire en el laboratorio se volvió denso, casi irrespirable. Peter y Midoriya sintieron un escalofrío que les recorrió la espalda, una sensación de horror puro que heló su sangre. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Los 6 siniestros. Todos ellos. Reunidos. Una falange de pesadillas interdimensionales, listas para desatar el caos. Fin del capítulo.